Damos la bienvenida a tu programa Inteligencia Empresarial en Antioquia, Colombia y el mundo con este servidor Julio de la Rosa y bajo el sello de nuestro patrocinador oficial de ese broker Grupo Empresarial. En el día de hoy, como es de costumbre, temas de actualidad, tasas de interés en Colombia, cómo te afectan, cómo te benefician y cómo las podemos manejar en el día de hoy con nuestro profesor Jairo Cardona, director de la especialización de Gerencia Financiera de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Jairo, bienvenido a tu programa nuevamente. Muchas gracias, Julio, por invitarme a este programa y al tinto financiero que vamos a compartir en este momento. Excelente, Jairo. Mira, hay algo que a todos los colombianos siempre nos preocupa, no nos deja dormir, y es las tasas de interés en lo que tiene que ver con créditos bancarios, con créditos financieros que tengan que ver con el sector financiero y con el sector bancario. Venimos de una alza de interés que prácticamente hoy en día estamos al mismo nivel de inflación. Esto va a tener y ha tenido un efecto negativo en las compras, en las ventas y en los hábitos de consumo. Desde su perspectiva académica como docente, ¿qué mensaje le podemos mandar a todas esas personas que tenemos deudas bancarias, obligaciones financieras por las cuales debemos responder? Bueno, Julio, lo que pasa es que en Colombia existe una cultura muy amplia del endeudamiento y esto puede generar conflictos no solo, como lo dices tú, emocionalmente, porque no me va a dejar dormir con tranquilidad, sino desde el punto de vista empresarial, porque podemos quebrar nuestro negocio. Es importante que cuando nosotros vamos a asumir una deuda tengamos en consideración diferentes elementos básicos. El primero de ellos me lo acaba de mencionar Julio y es las tasas de interés. Nosotros podemos tener proyectos muy importantes, proyectos novedosos, pero si los costos son demasiado altos, no va a haber un negocio que pueda generar los suficientes flujos de caja para no solo pagar la deuda, sino para generar rendimiento, porque es lo que nosotros aspiramos. Claro. Yo no voy a trabajar solo para pagar intereses, sino que tenemos que generar la rentabilidad para nuestro negocio. Adicionalmente, si tú te vas a endeudar, mira sobre todo los flujos de caja libre. Se habla de capacidad de pago, ¿no? La capacidad de pago hay que mirarlas con flujos de caja libre y no con indicadores como niveles de endeudamiento, porque pudieran ser engañosos. En cambio, la caja te va a hablar de la verdad. Adicional, y lo conversaba ahora con Julio y es muy importante, tener en consideración que cada que nos endeudemos sea para proyectos productivos. Es imposible uno endeudarse para pagar gastos financieros. Profe, yo te quiero hacer una pregunta ahí. Dos preguntas. La primera, para la gente que no tiene ese conocimiento, ¿qué es el flujo de caja libre? El flujo de caja te va a mostrar el efectivo que vas a tener disponible en un periodo de tiempo para cumplir con todos tus compromisos. Y uno de ellos, obviamente, va a ser el pago del servicio a la deuda. El efectivo que tú tienes, el efectivo real, el que te queda en el bolsillo después que tú haces el cubrimiento de tus gastos y tus costos de la producción de lo que tú estés ejecutando. Exactamente, y es lo que nosotros requerimos para poder atender a todos los que financiaron la empresa, que son los acreedores financieros y los inversionistas. Entonces, por eso hablamos, si nosotros nos endeudamos es porque queremos obtener un rendimiento también para el negocio. Y estamos hablando también de rentabilidad, pero no rentabilidad a toda costa. Miremos rentabilidad con impacto ambiental, en lo que estamos llamando hoy en día la economía circular. Tal cual. Y con impacto social, porque de eso se trata también. Fíjate, Jairo, que estabas diciendo algo de que cuando uno se va a endeudar, tienes que buscar realmente ese rubro que te genere a ti los ingresos para que tú puedas cubrir la deuda. Hablándolo coloquialmente, a cada hijo hay que colocarle su papá. O sea, si yo me voy a endeudar, yo debo buscar un activo que me genere ingresos para yo poder pagar esa deuda y no descapitalizar el flujo de caja, que es realmente lo que hace el error que cometemos mucha gente. Por lo menos, por ejemplo, se endeudan para irse de vacaciones. No, hombre, eso no tiene sentido. O como me tocó a mí ver en algunos negocios, endeudándose el señor dueño del negocio
con afugias financieras y una deuda para comprarle la nueva camioneta al hijo. Entonces, ahí tenemos que aprender a desligar el negocio de lo personal si queremos tener éxito. Como dice el paisa, ahí aporrea el flujo de caja. Lo aporrea no lo vuelve nada, lo vuelve miseria, total. Entonces es muy importante tener claro que una cosa es mi negocio, otra cosa son los gastos personales y que de hecho debemos nutrirnos del negocio para poder cumplir con lo personal, pero tenemos que dar un manejo no solo operativo, sino financiero adecuado. Hay un indicador que lo vamos a mirar cuando estemos hablando en el curso, en el seminario que vamos a dictar, que yo he llamado incidencia de intereses y sacado de los textos de Oscar León García, un escritor espectacular, y muestra que en esa incidencia de intereses la empresa no puede estar endeudada y que los flujos de caja se comprometan en el más del 30%. ¿Por qué? Porque hay otros compromisos que hay que cumplir. Claro. Si yo tengo más del 30% comprometido con intereses, va a ser casi imposible el poder cumplir con los otros compromisos que se tienen como empresario. Queda más complejo cumplir con la dinámica comercial del negocio cuando el endeudamiento es quien cubre el mayor porcentaje de tus ingresos. Ese es el mensaje claro que nos deja Jairo Cardona en Cómo Ser Empresa con Julio de la Rosa, donde queremos realmente ilustrar, mostrarte e indicarte cuál es el camino correcto cuando te vayas a endeudar. El mensaje es el siguiente, Jairo. El último apunte, hombre, y si usted está buscando una deuda, que sea una deuda institucional, evitemos cualquier deuda, lo que yo llamaría las paradeudas, o sea, gota a gotas y todo ese tipo de cosas, porque no hay negocio que sea capaz de sostener ese tipo, no, ningún negocio. ¿Cómo va a sostener yo una tasa del 10% mensual? Eso es imposible. Entonces, hay que tener claro que no puedo decir, es que no me estoy desembalando, no, eso no es así, se va a embalar más, porque sí, porque es que vas a tener que pagar intereses que no te lo produce tu negocio operacional. Y finalmente te vas a montar en una bola de nieve. En una bola de nieve, pero bien peligrosa, porque no solo no vas a cumplir, sino que posiblemente puedas tener hasta problemas personales, porque tú sabes cómo se maneja ese tipo de negocio. Entonces, el llamado es también a evitar todo ese tipo de créditos para créditos, como lo llamaría yo. Tal cual. Ese es el mensaje de Jairo Cardona en Cómo Hacer Empresa con Julio de la Rosa para el programa Inteligencia Empresarial. En Cómo Hacer Empresa con Julio de la Rosa vamos a tocar un tema muy fundamental, austeridad empresarial. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Jairo Cardona, director de la especialización de gerencia financiera de una alta universidad con un gran reconocimiento aquí en la ciudad de Medellín, nos viene a hablar un poco de esto. A ver, ¿de qué manera podemos abordar el tema? Jairo, ¿cómo vamos? Muy bien, muchas gracias. Traes a colación un tema bastante importante y álgido hoy en día, que es la austeridad. Y todo debido a que, como sucedía incluso en la Biblia, hay momentos de vacas gordas, vacas flacas. Y hoy tenemos la opción de simplemente controlar nuestros costos. Ustedes ven, el producto de la inflación es de 2 dígitos que hacía mucho tiempo no veían en Colombia. Tal cual. Entonces, eso está golpeando no solo el bolsillo de los colombianos, sino igualmente las empresas cada vez ven más dificultoso el poder generar flujos de caja libre eficientes para cumplir con todos sus compromisos. Yo hago un llamado a la austeridad. ¿En qué sentido? A que miremos los costos a través de diferentes modelos que más adelante, en lo que es los seminarios que a partir de Dave Broker y todos los aliados se van a realizar, costos como el costeo ABC, donde vamos a identificar cuáles son las actividades que tiene la empresa. Y es fundamental, porque con base en eso vamos a determinar cuáles actividades no generan valor. Y a partir de ahí, tratar de eliminarlas. Porque eso es lo que muchas veces se consume los recursos de la organización. Una serie de actividades que no aportan valor para nada. Tenemos que identificar claramente cuáles son las que aportan valor, mejorarlas, porque de eso se trata. Pero eliminar las que no generan valor. Hay que tener en consideración algo, Julio, que normalmente cuando uno habla de austeridad, la gente piensa, y los empresarios han pensado normalmente, que es empezar a recortar personal. No, no se trata de eso. Se trata de empezar a analizar las actividades.
Porque nosotros analizando las actividades vamos a saber realmente qué personal tenemos y cuáles pueden cumplir una labor específica. Es más, Jairo, quiero invitarte a una experiencia que he compartido. Muchas veces cuando nos han llamado los empresarios para que le ubiquemos recursos para desarrollar proyectos empresariales, que es la función específica de DC Broker Masterclass y DC Broker Banca de Inversión, nos hemos encontrado con que buscan recursos frescos para pagar otra deuda. Si yo hago este movimiento, tiene que ser muy eficaz y muy efectivo. Primero, si yo voy a sustituir una deuda por otra, deben haber, digamos, unos requerimientos o unos requisitos puntuales para poderlo hacer. Uno, que la tasa de interés de la nueva obligación debe ser por debajo de la obligación anterior. Dos, que el tiempo de la deuda o sea el mismo para no pagar más interés, o en su defecto ampliar un poco más el tiempo de la deuda para que no te golpee tanto el flujo de caja. ¿Eso de qué depende? De tu realidad, porque eso aplica diferente para todos los negocios. Claro, nosotros tenemos principios básicos, pero lo acabas de decir totalmente cierto. Hombre, todo depende de la realidad propia de cada negocio. Todos son realidades distintas, es más, por eso se llaman personas jurídicas, porque actúan como personas. Claro. Tienen emociones igual que las puede tener un ser humano. Entonces nosotros tenemos que comprender el negocio desde su propia perspectiva. Desde su esencia. Desde su esencia básica, porque es que cada cosa tiene su esencia, cada negocio tiene su esencia, como la tienes tú, como la tengo yo. Igual, tenemos que tener en consideración ese aspecto. Y hay un elemento clave que tocaste y yo digo que es fundamental. Hombre, uno no puede abrir un hueco para cerrar otro más pequeño, porque en última instancia, ¿qué está haciendo? Agrandando ese hueco. De la única manera en que yo puedo tomar deudas y reemplazarlas o reestructurarlas es bajo las condiciones que estás mencionando. El manejo de tasas que sean menores, o si yo veo que mis flujos de caja libre están muy comprometidos, hombre, vamos a dar un plazo mayor a esta deuda. ¿Cómo podemos hablar con la entidad financiera? ¿Para qué? Para que los desembolsos por servicio a la deuda sean menores y poder yo atender los demás compromisos. Poder tener el cubrimiento total con tus activos. De hecho, Jairo, te comparto, en alguna oportunidad atendiendo a un cliente, llegamos como broker a revisarlo y el cliente nos dio una información errada. Nos dijo que necesitaba de recursos para capitalizar su empresa y poder tener una mejor dinámica comercial dentro de la misma. Sí. Pero no hizo eso. Lo que hizo fue coger los recursos y pagarle a terceros de la calle. ¿Cómo esto es el desenlace de este amigo sin contarte la realidad que me pasó? Pues sin contarme la realidad que te pasó, yo diría que ese desenlace va a ser o fue fatal. Fue fatal. Total. Sí, total, porque Total. Es que si yo consigo unos recursos, deben ser recursos productivos, es que estamos hablando de negocio. Y recalco, cuando hablo de negocio tenemos que obtener rentabilidad. Y sigo insistiendo, no a toda costa, No. sino teniendo en consideración lo ambiental, lo social. Pero si los recursos nosotros los adquirimos para un proyecto productivo, yo no puedo desviarlo, porque voy a seguir pagando los intereses, pero con los mismos flujos de caja que tenía. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar? No va a tener la posibilidad de No vas a tener cubrir cubrimiento eficientemente. Y otra cosa ahí, Jairo, fíjate que una cosa es buscar recursos a un tiempo determinado para capital de trabajo y otra cosa es conseguir recursos para cubrir deudas de terceros. Ahí la línea de tiempo es diferente. Obvio. Si tú no sabes manejar esa línea de tiempo, vas a volver, y utilizo el término del segmento pasado, a una bola de nieve fatal y catastrófica, porque no vas a poder tener el suficiente cubrimiento de tu flujo de caja para poder garantizar el pago de esas obligaciones. Todo lo que me decís se puede resumir en un principio financiero que se conoce como el principio de conformidad o equidad financiera. ¿Cómo así? Lo que estabas diciendo. Hombre, si yo voy a endeudarme en capital de trabajo neto operativo, por ejemplo, para adquisición de inventario, yo no puedo,
endeudarme a largo plazo, a 10 años, porque voy a dejar fondos ociosos. Claro. O si voy a endeudarme para la adquisición de una propiedad costosa en la cual vamos a operar, yo no puedo endeudarme a 3 meses, porque no voy a tener La el capacidad. suficiente flujo de caja para cumplir. Esa es la conformidad financiera. Corto plazo, financiemos con corto plazo. Largo plazo, con largo plazo. Ahí tenemos las recomendaciones desde nuestro director del programa de gerencia financiera y este servidor Julio de la Rosa en cómo hacer empresa. Realmente lo que queremos es mostrarte cuáles son los caminos, las herramientas y los principios básicos de la administración, del área financiera corporativa, del área financiera de alta gerencia, del área financiera desde la gerencia estratégica. Por eso queremos mostrarte el camino e ilustrarte la mejor manera para que puedas manejar austeridad empresarial en tu negocio con Julio de la Rosa y Jairo Cardón. En cómo hacer empresa con Julio de la Rosa vamos a tocar un tema muy fundamental, gerencia de valor y gerencia estratégica con Jairo Cardona. Jairo, ¿de qué se trata estos temas? Muchas gracias, Julio. Este tema de gerencia de valor es algo bien importante porque nos va a mostrar cómo alinear todos los procesos hacia la gerencia estratégica y que ello lleve a generar más valor para los propietarios. Parece redundante, pero no lo es, porque normalmente uno piensa en aumentar las utilidades y acá no pensamos en aumentar las utilidades, sino en aumentar el valor, porque muchas veces así se están aumentando las utilidades, estamos destruyendo valor, en el sentido que se disminuye la riqueza de los inversionistas y el servicio que estamos prestando a nuestros clientes. Esa gerencia del valor la podemos percibir a través de indicadores fundamentales como podría ser el EBITDA, el margen de EBITDA, la productividad de capital de trabajo y la palanca de crecimiento. Jairo, ahí te quiero hacer una invitación para que le digamos a nuestros televidentes, a nuestros usuarios, a todos nuestros seguidores, cómo se genera valor. Todos estos son rubros contables que yo les doy manejo, son números que se suben y números que se bajan. Pero ¿cómo muevo yo esos números desde la acción propia a nivel comercial, operativa, administrativa, financiera, tributaria, contable? Vamos a mirarlo desde los dos elementos que mencioné inicialmente, el EBITDA y la productividad de capital de trabajo. El EBITDA, en una manera sencilla, ¿qué es? La utilidad en efectivo. Así de sencillo. EBITDA, pues uno conoce las siglas, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, pero uno no entiende nada cuando le dicen eso. No. Pero si yo le digo a usted, hombre, esa es su utilidad operacional en términos de efectivo, usted me está entendiendo. En otras palabras, sería como la utilidad del tendero. Usted ve que el tendero Claro. ingresa, gasta, hombre, ¿qué me quedó? Eso es EBITDA, lo que me quedó. Tal cual. Entonces, ¿qué tengo que buscar yo? Que nos quede en el desarrollo de nuestra actividad operacional sea menor de lo que estoy invirtiendo en capital de trabajo neto operativo para obtener ese ingreso operacional. Porque si nosotros tenemos un desbalance, si yo invierto más en capital de trabajo neto operativo que el efectivo que voy a invertir, entonces ¿qué va a suceder? Vamos a tener un desbalance en el cual nuestro flujo de caja cada vez se va a lesionar. No quiere decir que el negocio se vaya a acabar, pero sí cada vez vamos a tener menos posibilidades de cumplir con todos los compromisos. Entonces el llamado es a que miremos, y lo mencionabas ahora, hombre, los costos y gastos hay que controlarlos. Y voy un poquito más allá, los costos y gastos vivos. O sea, todos esos que implican desembolsos de efectivo. Eso tenemos que tenerlo nosotros en la mira telescópica, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué? Para estar monitoreándolos, porque son los que me van a dar el potencial del negocio operativamente. Ahí es donde deben estar los ojos de todos los comerciantes y de todos los empresarios. Realmente son en las salidas, porque uno se encarga de buscar las entradas, los ingresos. El ingreso llega a su cuenta y todo el mundo feliz. Pero donde está el mayor punto de quiebra de un comerciante y de un empresario son en esas salidas de dinero, esas salidas de efectivo. ¿A dónde va la plata? ¿Y para dónde va? Uno, ¿a dónde va? ¿Para dónde va? ¿Y en qué forma va? ¿Qué costo tiene esa salida?
porque yo puedo ir mejorando los costos y puedo ir mejorando los gastos acorde a la estrategia que yo implante o implemente en mi empresa. Eso va a generar valor, me va a hacer, una cosa es el valor que tú tengas como empresa, lo que vale tu empresa por lo que tú has hecho y lo que tú tienes, y otra cosa es el valor comercial que usted tenga en el mercado. Hay empresas que su infraestructura es muy grande, pero su valor comercial en el mercado es nulo. Total. ¿Sí? Entonces, es bueno entender esos dos aspectos, y qué bueno que tenemos un docente catedrático de una universidad de alta calidad que nos acompaña ilustrándonos este tema. Sí, pero has tocado algo bien importante, porque muchas veces la gente confunde el valor con lo que valen los activos. Exacto. Y nosotros no estamos vendiendo activos. Y ese no es el valor del que estamos hablando. No. Exactamente. Nosotros lo que tenemos cuando compramos activos, básicamente lo que estamos montando es un negocio para producir flujos de caja. Así de sencillo. Y lo que vas a vender, si en un momento dado que vas a vender el negocio o vas a mirar si genera valor o no, es los flujos de caja, porque es lo que realmente le permite a uno disfrutar de la inversión que ha realizado. Como decía un paisita por ahí, no los chécheres. Así es, los chécheres están ahí, pero yo quiero que esos chécheres me produzcan. ¿Cuánto? Usted lo que realmente está comprando es lo que producen esos chécheres. Exactamente. Es como la maquinita de hacer plata, Claro, por decirlo eso de es lo que usted alguna compra manera. realmente. Porque yo les puedo decir algo. Vamos a hablar de un restaurante. Con todo el respeto, ¿no? La misma olla con que hacen el arroz lo hacen para este restaurante que para el otro. Pero vaya de qué manera vende el arroz y vaya de qué manera lo vende el otro. Es el mismo arroz, pero ahí es donde está la estrategia de valor. Y pueden tener los mismos activos. Claro, Inclusive la misma ollita. la misma olla. Y quemadita igual. Y quemadita igual. Sí. Pero vaya la forma como él se vende. Esa es la diferencia. Sí, total. Y ese es el valor del que estamos hablando. Entonces es ahí donde el empresario no solo tiene que mirar internamente cómo estoy operando, sino cómo me puedo conectar con el entorno. Yo tengo que mirar cuáles son los gustos y preferencias del consumidor. Hábitos de porque consumo. están cambiando los hábitos de consumo. Es más, tengo que analizar lo que hace la competencia. Porque yo estoy compitiendo, yo no puedo perder de vista el competidor, porque entonces en un momento dado me puede sacar del mercado. Yo tengo que estar atento de todas esas variables. Es más, fíjate una experiencia que tuvimos hace poco en Europa. Tú aquí en Colombia y en Sudamérica, tú sales de tu casa y tienes autoservicios, micromercados, tiendas cerca de tu casa. Tú vas a Europa, tú no encuentras autoservicios. Tú encuentras son grandes superficies. Los hábitos de consumo son diferentes. Jairo y Julio, ¿por qué? Porque el ingreso per cápita en Europa es muy diferente al de acá. Mientras el hábito de consumo, y tú y yo que lo hemos estudiado, en los barrios populares, en las periferias, se consume, con todo el respeto, lo quiero decir, se consume 100 pesos de aceite, 500 pesos de arroz. Y así nos toca, y nos ha tocado muchas veces, Jairo. Pero eso es por el ingreso per cápita. Ese va a ser otro segmento que vamos a tocar con el doctor aquí presente, donde vamos a seguir generando contenido de valor para que podamos tener un mejor crecimiento comercial en las empresas, con el formato de cómo hacer empresa con Julio de la Rosa. No es más por hoy, es un tema bastante largo, pero vamos a tener el espacio para ir informándolos poco a poco, y que ustedes tengan esas herramientas necesarias para poder desarrollar su negocio a la perfección.